Bueno, muy buenas noches, qué gusto y qué placer estar una vez más con ustedes. Hemos tenido una semana muy especial. Hemos titulado esta semana la semana de oración, que hoy justamente está terminando y muchos de ustedes nos han escrito, muchas personas nos han escrito de diferentes lugares, de diferentes naciones a pedir oración, a pedir que podamos orar por ustedes y ha sido toda una bendición. Con toda esta situación de la pandemia hemos tenido algunas personas que han sido infectadas por el COVID en las naciones y sabemos de que es una situación difícil, pero sabemos de que Dios tiene el completo control y esa es nuestra misión esta noche, que usted pueda entender de que Dios tiene el completo control y que mediante Él tiene el control. No hay nada ni nadie que pueda detener lo que Dios está haciendo. El día de hoy queremos cerrar este tiempo de oración orando, pero también compartiendo la palabra. Recordemos que estamos en nuestra tercera semana de la serie La Religión. A esto vine y yo quiero que cerremos este tiempo de una manera gloriosa, una manera donde podamos recibir su palabra, podamos ser edificados, pero también que usted recuerde de que Dios, su plan no ha sido cortado, su plan no ha terminado, sino que su plan está vivo en medio de nosotros. Entonces, ¿qué le parece si oramos? ¿Le parece? Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por cada persona que nos está escuchando. Yo oro, Señor, por cada persona que nos escribió a pedirnos sus peticiones y a decirse que orásemos por esto. Oro, Señor, por esas personas que de pronto han sido infectadas por el COVID-19, para que en medio de las naciones tú seas guardándoles y cuidándoles, Señor. Pero también oro, Señor, por esas personas que necesitan que tú obres en medio de sus familias, reconstruyendo sus hogares, levantando sus hijos. Yo te pido, Señor, de que tú seas poniendo tu mano poderosa sobre su corazón, sobre su vida, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que la libertad del Padre, la libertad que tenemos en el Hijo y la obra del Espíritu de Dios sea manifestándose en esta noche, Señor. Y que esta noche, Señor, sea una noche gloriosa, donde podamos ver tu mano, donde podamos ver tu gloria y donde podamos ver cómo tú obras, Señor, en medio de nuestras generaciones. Yo bendigo, Señor, cada persona que ha estado enferma, Dios, si hay tumores, si hay situaciones difíciles en enfermedad. Yo oro, Señor, para que tu mano sea puesta sobre esas vidas y que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Señor. Obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad y haz tu voluntad en medio de ellos, Dios. Bendecimos, Señor, este tiempo y te honramos, Dios, porque tú eres Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esperamos que esta semana poder tener testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Si usted tiene la posibilidad de compartirnos eso, por favor escríbanos, nos puede escribir en Facebook, nos puede escribir en Instagram, pero también nos puedes buscar ahí en YouTube como Iglesia Cristiana Refugio. Nos vas a encontrar y vas a poder conectarte con nosotros, conocernos. Si estás por primera vez en una transmisión como esta, por favor, conéctate con nosotros. Queremos conocerte, queremos hablar contigo y queremos recibirte con todo nuestro corazón en nuestra iglesia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver nuestras transmisiones, y si es la primera vez que la ves, yo te invito a que estamos tocando una serie que hemos titulado La Religión.
la religión, a esto vine. Y en la parte gráfica hemos diseñado algo y es un circo. Es un circo romano. Y yo no sé si usted se acuerda de esto en historia, pero en la historia había un circo romano y ese circo romano era el lugar de entretención de los romanos. Recordemos que ahí fueron torturados demasiados cristianos, ahí fueron maltratados demasiadas personas. Y esto, yo cuando lo estaba estudiando y cuando estaba aprendiendo tanto de esto, yo decía, ¿qué tiene que ver el circo romano con nosotros? Y tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ese circo romano fue lleno de personas religiosas y tradicionales y no de personas que conocían la verdad. Y yo quiero que esta noche tú puedas entender algo. En el tiempo de pandemia, han querido cerrar los templos y ahorita vienen con muchos limitantes la apertura. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios. Lo peor que nos puede pasar no es que nos cierren el templo. Lo peor es que no hemos entendido cuál es el plan de ir al templo y es conocer a Cristo. Si tú vas al templo, levantas las manos, escuchas y dices, wow, qué sermón, qué palabra. Pero si tú no llegas a conocer a Cristo a través de eso, no sirvió para nada. Y yo quiero que esta noche tú puedas entender de que el propósito real de reunirnos en un templo no es hacer un circo romano. ¿Cómo es el circo romano? Era un lugar de entretención. Hoy la iglesia se ha vuelto más un lugar de entretenimiento, de entretención, que un lugar donde conozcamos a Dios. Ay, es que la alabanza suena tan bien que yo me enamoré de la alabanza. Ay, es que la palabra es tan buena que yo me enamoré de esto. Pero sabes, tanto la alabanza como la adoración, aún las ofrendas, los anuncios, todo debe de llevarte a conocer a Dios. Si ese no es tu plan, conocer a Dios a través de cada una de las actividades que se desarrollan dentro de un culto, perdiste el tiempo. Si no estás conociendo a Dios, perdiste el tiempo. Y para esto vamos a ir al libro que estamos hablando desde ya vamos a cumplir casi 5 meses hablando del Evangelio según San Juan. Ha sido una historia épica, lo que Dios hablaba en nuestros corazones. Y venimos hablando, el capítulo 7 habla de la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes para los judíos. Una fiesta donde se separaban 7 días para adorar al Señor con todas sus fuerzas. Después pasamos de que Jesús comienza a enseñarles sobre el día de reposo. Ellos sacaban un día especial para adorar al Señor. Pero aprendimos de que Dios desea que no sea simplemente un día, sino que tengamos una vida de adoración. Que no tengamos una vida de apariencias, pero hoy vamos a aprender algo que está en el versículo 25. Y mira lo que dice. Decía entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan matarle? ¿Sabe? Jesús estaba dando un mensaje. Jesús estaba hablando y esto me hizo acordar demasiado. Una frase que un día Dios puso en mi corazón y fue: un corazón religioso jamás piensa en recibir. Un corazón religioso jamás piensa en recibir. Y yo quiero hoy decirte de parte de Dios, ¿cómo te das cuenta que tienes un corazón religioso? Porque jamás piensas en recibir. Los de Jerusalén que estaban diciendo, ¿no es este el que buscan para matarlo? Yo hoy te quiero decir de parte de Dios, y esta es la enseñanza que hemos querido en esta tercera parte de nuestra serie de la religión. Es que el religioso jamás piensa en recibir lo que Dios tiene. Y miremos los de Jerusalén. Muchos de ellos estaban esperando al Mesías. Muchos de ellos estaban esperando un Salvador.
Pero muchos de ellos no entendieron quién era Jesús. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es el sexo y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Si tú tienes un corazón religioso, Dios va a alejar su mirada de ti. Y esto es difícil. Y es complicado, pero sabes nuestra realidad. Si tú y yo no buscamos al Señor, no tenemos una vida que le agrade, no tenemos una vida que honre al Señor, prepárate, porque tú vas a ser un altivo. Y yo voy a ser un altivo. Y vamos a producir de que Dios nos mire de lejos. Yo quiero que tú pienses en esto. Dios puede mirarme de lejos. Sería terrible pensar en esto. Pero ¿sabe qué es más terrible? Pensar de que tú y yo muchas veces tenemos orgullo en nuestro corazón. Y ese orgullo no nos deja ver la plenitud de la gracia de Dios. La semana pasada yo hablaba de la gracia de Dios. Ese hermoso regalo de la gracia de Dios solo lo atienden unos y son los humildes. Verso 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Y yo cuando leo estos versículos de que los dicen las personas de Jerusalén, yo solo puedo ver orgullo en cada palabra. Orgullo. ¿Será que estamos sufriendo de esto? Un corazón religioso se mide mucho por el orgullo. Aquí están hablando y los de Jerusalén comienzan a decir: ¿será que las autoridades creyeron que este es el Cristo? Ellos esperaban un Salvador. Ellos esperaban a alguien que iba a salvar sus vidas. Pero cuando vieron a Jesús dijeron: nah, este tipo no puede ser. Porque el nacimiento, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? En un humilde y simple pesebre. ¿Cómo fueron los padres de Jesús? María y José, unos padres terrenales de no muy altos recursos. ¿Cómo fueron los amigos de Jesús? Los publicanos, los pecadores. No se sentaba en medio de pecadores. ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? Gente no de la alta, gente de, como diríamos aquí en Colombia, gente por debajo para los de Jerusalén. Pero sabes, yo te tengo hoy una buena noticia. Y es que estos orgullosos religiosos estaban juzgando lo que veían sus ojos, como de pronto muchos de nosotros. Pero esta noche es una noche para que tú entiendas de que Dios no mira con los mismos ojos que tú ves. Dios mira con ojos no de orgullo, sino de bendición. Los de Jerusalén esperaban un Cristo diferente, con gran posición, con gran dinero, pero no como Jesús, un humilde siervo. Y esto a mí me encanta, ¿sabe por qué? Porque me hace recordar lo que dice Juan 1:10. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué pasa? Jesús vino a ellos, pero ellos quisieron, no le recibieron. Tú tienes una posibilidad esta noche de salir del ámbito religioso a ser un hijo. No es lo mismo reunirte todos los domingos a escuchar la palabra que ser un hijo de Dios todos los días. Dios no quiere despertar una generación que vaya domingo tras domingo a la iglesia. Dios quiere despertar una generación que día tras día tras día sean hijos de Dios.
Que a través de ser hijos de Dios puedan confiar plenamente en Cristo Jesús. Y que a través de que confían plenamente en Cristo Jesús, podamos decir, yo no soy engendrado de carne ni de sangre, sino de voluntad eterna. Y yo creo profundamente de que tú y yo somos no engendrados de carne ni sangre, sino engendrados de voluntad eterna. Y que esa voluntad de Dios ha sido manifestada sobre nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que podamos hoy plenamente confiar en lo que dice el verso 27 de Juan 7. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Y esto es una de las cosas más hermosas del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, bueno, sabemos que este es el hijo de un carpintero. Sabemos que este hijo de María. Sabemos que supuestamente el Espíritu lo concibió y pero sabe, 1 Corintios 2, el verso 14 dice, pero los que son espirituales, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo entienden las cosas naturales. Y dice la Biblia, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Para entender la vida y de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, necesitamos recurrir a la obra del Espíritu en medio de nuestro corazón. El día de ayer compartía con unas familias y justamente compartíamos esto. Solo vamos a poder entender lo que el Padre quiere hacer en nuestro corazón a través de la obra del Espíritu en nuestro corazón. Cuando tú dices, Señor, yo quiero ser tu hijo, perdona mis pecados, tú estás diciendo, el Espíritu Santo ahí es donde comienza a orar específicamente. Y cuando comienza a orar, créeme que esa convicción de un hombre espiritual se va a comenzar a desarrollar. ¿Por qué los de Jerusalén no entendían? ¿Sabes por qué no entendían? Porque no eran hombres espirituales. ¿Sabes por qué muchas personas el día de hoy no comprenden la palabra? Dicen, yo leo la Biblia pero no entiendo. O están confundidos en corrientes incorrectas. ¿Sabes por qué? Solo por una cosa, porque no han desarrollado el hombre espiritual. Y yo quiero decirte esta noche, el no comprender el plan de Dios es normal para hombres naturales. Un hombre natural siempre va a decir, bueno, no entiendo lo que está pasando, pero Dios verá por qué hace sus cosas. Y esta ya es una frase más de cajón que real. Porque es una frase de cajón porque todo el mundo dice, pues Dios verá qué hace, ¿no? Dios verá cómo nos ayuda. Pero ¿sabe? Es claro que día tras día nuestra forma natural se ve reflejada en nuestro pecado. En nuestra forma como le fallamos a Dios. Pero eso no significa de que el hombre espiritual haya pasado de moda o que ya no sirva. ¿Sabe cuándo yo me vuelvo un hombre espiritual? Cuando decido todos los días ir a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Ahí yo comienzo a entender que es un hombre espiritual. Pero estos de Jerusalén no estaban entendiendo esto. Estos de Jerusalén tenían al mismo Cristo enfrente y no estaban entendiendo de que Él era fiel, era justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te quiero decir de parte de Dios, el Jesús que estamos predicando, el Jesús que estamos hablando, es el Jesús que quiere limpiarte de toda maldad, de todo pecado y que quiere traer tu vida y mi vida a la vida eterna. Y esto es lo más hermoso. La mayor frustración, ¿sabes?, para la religión es entender algo que solo viene por la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido entender a Cristo?
Pero sabes, Dios no se hizo para entenderlo, Dios se hizo y Dios está en medio de nosotros para obedecerlo. Y Dios quiere traer un espíritu de obediencia a tu corazón, que tú puedas decir: Señor, yo necesito obedecerte. Hay cosas que en el cielo solo nos serán resueltas, pero lo que está escrito en esta Biblia, es necesario que tú lo sepas para vivir una vida agradable al Señor. No es bajo mi voluntad. La religión te enseña: bueno, tú tienes que hacer esto para ser agradable a Dios. El Evangelio te enseña: Él se hizo desagradable para que tú seas agradable al Padre. Y esto es lo más tremendo, que yo quiero que tú comprendas. La religión solo te va a traer frustraciones. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado cambiar por sí mismos? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer algo? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos frustrado porque no ha funcionado? La religión quiere hacer justamente esto: frustrar. Verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Una verdad es aquella que tú y yo conocemos. Las realidades de Dios son para conocerlas, experimentarlas, y no solo para tenerlas en memoria. ¿Sabe? Ellos sabían que el Cristo iba a venir. Ellos sabían que un Salvador se iba a manifestar. Pero lo que ellos no sabían es que las verdades de Dios no son para tenerlas aquí. No son para tenerlas en un libro. Son para conocerlas y experimentarlas en medio de nuestra vida. Y estos son los principios prácticos de Juan 7. Si tú quieres entender Juan 7, conoce a Dios y experimenta la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Y eso es lo más hermoso. El que me envió es verdadero. El que me envió es verdadero. Y a ese ustedes no conocen. ¿Cómo podemos conocer las obras del Padre? A través de la obra de Cristo. ¿Cómo podemos conocer? La Biblia dice: yo trabajo porque mi Padre trabaja. ¿Qué habló Jesús sobre la vida eterna? ¿Qué habla el Padre? Vida eterna. ¿Qué habló Jesús? Perdón de pecados. ¿Qué habla el Padre sobre ti, sobre mí? Perdón de pecados. ¿Qué habló Jesús? Misericordia quiero, mas no sacrificios. ¿Qué habla el Padre? Misericordia quiero, mas no sacrificios. Y cuando yo puedo comprender esto, llegamos al verso 29. Pero yo les conozco porque de él procedo y él me envió. 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Jesús les estaba literalmente diciendo cosas en su cara que necesitaban escuchar. Y en pocas palabras les estaba diciendo: ¿saben qué? ¿Quién produce en que tú conozcas al Salvador? El Padre. ¿Quién produce de que tú seas transformado? El Padre. ¿Quién produce de que tu vida sea diferente? El Padre. ¿Quién produce las cosas en nuestro corazón? Nosotros no podemos hacerlo. No hay nada de bueno en nosotros. Pero sí hay la bondad de Dios está derramando sobre nosotros cuando Dios es el que las produce. Pero aquí viene una confusión. Muchas veces hemos dicho: no, es que todo Dios lo produce. Y claramente Dios produce las cosas, pero otra cosa muy diferente es la negligencia humana. Y yo te quiero decir de parte de Dios: no confundas lo que Dios produce con la negligencia humana. Hoy yo me encuentro con personas, y ahorita con todo este tema de las redes sociales, va a ser natural y muy natural que tú digas: uy, qué palabra en las redes sociales.
Pero cuando nos volvamos a congregar, tú digas, uy, no, yo sigo viendo los cultos virtuales. O algo más terrible, que tú el día domingo ya no sacas el tiempo para el Señor, sino que dices, no, yo lo puedo ver cuando quiera. Necesitamos volver a tener que Dios produce las cosas, pero nosotros tenemos responsabilidad delante del Señor. Verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, Él es el Cristo. Cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Muchos creyeron. ¿Quién produjo eso? Imagínate, Jesús estaba predicando y hablando, no por los religiosos, no para transformar los religiosos, sino porque estos muchos creyeran. Y esta noche, yo quiero decirte algo. ¿Quién produce que tú creas? El Señor. ¿Quién produce que esas pruebas que estás pasando tú te lleven al Señor? Él mismo. ¿Quién lo produjo? Dios. ¿Cómo lo supieron los demás que habían creído? Porque sus ojos estaban en Jesús. ¿Cómo esos muchos creyeron? ¿Por qué creyeron? Porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Hoy nos encontramos con personas, y yo me encuentro con algunos hermanos que sus ojos no están puestos en Jesús y dicen creer. Si tus ojos están puestos en tus posesiones, no te engañes pensando de que estás creyendo en Jesús. Si tus ojos están puestos en lo magnífico que tú eres, no te engañes porque tú no estás creyendo en Jesús. Hoy tenemos un mundo engañado de que tener dinero es la bendición de Dios. Pero tener la bendición de Dios es tener a Cristo. El verso 32 dice algo bien importante. Y dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Sabe? El problema de los religiosos, de los fariseos, de los alguaciles, era que querían prender a Jesús. Querían que lo que estaba hablando Jesús no llegase bien a los oídos. Pero ellos tenían un amor por la ley, porque se cumpliera. Y los religiosos son así. Les gusta es que se cumpla, pero son los primeros que la violan. ¿Qué nos enseña los 10 mandamientos? No matarás, pero ellos que querían prender a Jesús, cuando habla de prender, querían matarlo, querían acabar con su vida. Entonces es ahí donde viene la pregunta, ¿dónde está? Los conocedores de la verdad son los primeros que violan la ley, matando. Y cuando uno llega a esto, entendemos el problema de la iglesia. El problema de la iglesia no es la verdad. El problema de su iglesia, de la iglesia, es la negligencia para buscar a Dios, para buscar su presencia. Amamos elogiar los conceptos humanos, pero no amamos buscar la presencia del Señor. Y yo quiero que esta noche tú puedas comprender esto. Dios anda buscando una generación que lo busque, que no se base en elogiar conceptos humanos, conceptos que vienen del hombre, sino conceptos que vienen de su palabra para traernos su gracia, su verdad, su amor, su paz, y que a través de venir con todo esto, hoy seamos llenos de la presencia de Dios. Y sabe, es ahí donde yo me doy cuenta que hoy tenemos en nuestras iglesias, no la iglesia, sino un circo romano. Donde vamos y donde nos entretenemos y recibimos, pero tenemos un corazón orgulloso. Pero tenemos un corazón religioso. Pero no queremos aceptar la palabra de Dios. Y cuando sucede eso es cuando entra en acción el verso 33. Entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Y una vez más Jesús no habla por su propia cuenta. Jesús dice, voy a ir al que me envió. Un poco más de tiempo. Dios siempre está recordando su plan,
Pero nosotros siempre seguimos cegados con nuestra religión. ¿Qué dijo Jesús? Entonces Jesús dijo, todavía un poco más de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Cuando la Biblia habla iré al que me envió, es porque Jesús estaba recordándoles por qué había venido a la tierra. Porque el Padre lo había mandado ¿a qué? A morir por mis pecados y por sus pecados. Día tras día el Señor está recordando su plan. Día tras día el Señor está recordando en estas generaciones su plan, su propósito sobre nosotros. Pero usted y yo, día tras día, estamos recordando nuestro plan y nuestro propósito y no lo que Dios quiere. Por eso es que necesitamos salir de nuestra religión que nos tiene cegados. Yo hoy me encuentro con gente diciendo, mi religión es esta, mi religión es lo otro. Yo tengo la verdad, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Pero vamos a la palabra. Tú desde Génesis hasta Apocalipsis veo un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Yo veo desde la Génesis hasta Apocalipsis un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo obrando en la creación. Pero también veo un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo seleccionando un pueblo. Ese pueblo el escogido, el cual eres tú, el cual soy yo. Iré al Padre que me envió. Iré al Padre que me envió. Verso 34. Y para mí este es el verso más futurista que yo he escuchado y que yo he podido leer. 34. Me buscaréis. ¿Me qué? Buscaréis. ¿Es en qué está? No está en pasado, no está en presente, está en futuro. Me buscaréis y no me hallaréis. ¿Hallaréis en qué está? En futuro. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Todo está en futuro. Y sabe, la religión, los ritos, la forma nunca nos va a llevar a vivir el verdadero evangelio. Nunca nos va a llevar a vivir la eternidad de Dios. Nunca nos va a llevar a vivir y a disfrutar esto. Sino que se va a llevar a ritos, formas, religión. Ritos, formas, religión. Y hoy tenemos muchos cristianos que viven en esto. En ritos, en formas y en religión. Ay, no me gustó esa chaqueta que te pusiste, no me interesa. No me gustó esa camiseta que te pusiste, no me interesa. Ay, pero la palabra de Dios debe ser lo único que nos interesa. La religión va a producir esto. A mí me gusta mucho la vida de Juan el Bautista, y si Juan el Bautista viviera hoy y fuera uno de los pastores de hoy, yo creo que sería demasiado condenado. Porque Juan el Bautista, ¿cómo se vestía? Con pieles, correa de cuero, de animales. No, comía miel en el desierto, comida silvestre en el desierto. No era lo más convencional. Pero ¿sabes? Romper ese corazón orgulloso, morir a las apariencias, medir con justicia, si te llevará a cumplir verdaderamente lo que Jesús hizo cuando fue al Padre. Romper el orgullo, dejar de hablar de apariencias y medir con justicia. Eso sí nos va a hacer disfrutar el Evangelio. ¿Cómo así vivir con justicia? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo así morir a mi orgullo? Dejar de pensar de que tú siempre tienes la razón y comenzar a decir, Señor, tú hablas, tu siervo escucha. Y cuando digo morir a las apariencias, es decir, no me importa de dónde vienes, no me importa si tienes dinero, no me importa si eres blanco, negro, mestizo, el color que sea. Yo no quiero más medir por apariencia. Y esto es lo que hace el Evangelio. La religión desea algo contigo. ¿Y sabes qué es? Que no te acuerdes de la misión dada por el Padre a Jesús. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me doy cuenta cada tiempo. Y es que cada vez que hay una persona religiosa,
se predica menos el Evangelio, se habla menos del Evangelio. Pero yo quiero que esta noche tú puedas salir de esta religión. La religión organizada solo quiere dañar tu vida íntima con el Padre. La religión organizada solo quiere dañar tu vida íntima con Jesús. Y la religión organizada solo quiere dañar tu dependencia absoluta del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y de la oración. Eso es lo que quiere hacer la religión. La religión te dice, uy, no ores tanto, eso, ¿para qué vamos a orar tanto? La religión te dice, uy, ¿para qué vas a leer tanto la palabra? No seas tan tradicional. La religión te dice, ay, ¿para qué? Pues nosotros podemos hacer las cosas, no, pues no necesitamos al Espíritu Santo. Error. Y yo quiero concluir esta enseñanza diciéndote, la misión dada al Padre, a Jesús, fue ir a ser discípulos. ¿Cuál es la misión dada por nosotros? Ir a ser discípulos. Yo te quiero invitar de que en este tiempo tú puedas hacer discípulos. No te detengas. Si hay alguien por el quien está pasando una situación difícil para orar, búscalo y decirle, yo quiero orar por ti, porque tengo una palabra que va a transformar tu vida. ¿Sabe? La palabra de Dios no va a ser efectiva en los corazones hasta que tú no creas que Dios te ha dado las habilidades correctas para predicar su palabra con autoridad. Todos los discípulos eran inmaduros, pero Dios los llamó. Y yo hoy quiero decirte de parte de Dios, Dios tiene un plan. Y yo quiero orar por eso, para que ese plan sea tan real en tu vida que tú puedas confiar. Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias porque tu bondad es mayor, Señor. Gracias por cada persona que nos está escuchando. Gracias por cada persona que va a salir de la religión y va a llegar a tu evangelio real. Ese evangelio que no mira nuestra cosmovisión, sino que mira nuestro corazón. Hoy yo oro, Señor, para que tu palabra no sea un concepto, tu palabra sea una verdad en nuestros corazones. Yo bendigo, Señor, cada familia que nos está escuchando, y yo te pido, Señor, de que tu bendición, que no añade tristeza, sea la que gobierne sus vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, por favor, escribinos. Qué gusto poder compartir esta noche contigo y nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.